vamos a empezar a entrar en materia. Nosotros tenemos la preocupación de haberles estado dando muy mal servicio. Sabemos que los usuarios finales, que son sus clientes, están francamente preocupados por este tema. A mí me ha tocado escuchar comentarios como, es que desde que son parte de los gringos, resulta ser que todo lo mandan a Estados Unidos y el mercado mexicano no les interesa. Y esto es absolutamente falso. No hemos perdido el foco en el mercado mexicano. Ciertamente tenemos que atender al mercado americano, porque uno de los acuerdos que se tuvo con CFS Brands cuando se accedió a integrarnos con ellos fue que ellos cerraban su fábrica de cepillos en Sparta, Wisconsin, nos mandaban toda la maquinaria a Guadalajara y empezábamos a fabricar esos cepillos en México. Sucedió, empezaron a transferirnos toda la maquinaria en enero del 2020 y fue una transferencia de maquinaria, era toda una planta que tomó 6 o 7 meses y a finales de julio del año pasado estábamos instalando las últimas máquinas. Todo esto tenía un plan para que gente de Sparta, Wisconsin, viniera a echarnos una mano para arrancar la maquinaria, para capacitar a la gente, porque finalmente son cepillos y sabemos hacerlos, tenemos muchos años haciéndolo, pero los cepillos de Sparta tenían sutiles diferencias, diferentes especificaciones de calidad, etcétera, etcétera, y por lo tanto necesitábamos de la ayuda de la gente que trabajó por años en Sparta para que nos transmitieran ese know-how, esa información. Por supuesto, cuando hicimos este plan de trabajo, no teníamos ni la menor idea de que la pandemia se nos venía encima, y en febrero del 2020, cuando empezábamos a recibir la maquinaria, se suspenden los viajes entre México y Estados Unidos y nos dejan solos. Y nos dejan solos para tener que empezar a entender todos estos procesos, especificaciones y desarrollos por nuestra propia cuenta, y la verdad es que nos tomó mucho trabajo. Por darles una idea, Cepillos El Castor tenía 250 empleados en agosto del 2019, hoy tenemos 460 y seguimos con la necesidad de contratar más gente. Capacitar, contratar, todo este personal en medio de la pandemia también fue muy complicado, porque hubo un momento en que Cepillos El Castor tenía 70 personas fuera de la planta, por supuesto teniendo que pagar los salarios, pero sin poder acudir a trabajar porque eran gente que tenía algún riesgo adicional y la ley nos prohibía contar con la ayuda de esta gente. Esto duró 4 meses y 4 meses parece poco, pareciera que ya deberíamos de estar, al corriente con todos estos trabajos, pero 4 meses es un montón de tiempo y nos permitió acumular hoy en día back orders que representan 2 meses de facturación. 2 meses de facturación en Cepillos El Castor son poco más de 50 millones de pesos de materiales, y se diría fácil si habláramos de que fabricamos coches Tesla, porque con 20 coches cubres 50 millones de pesos, pero cuando fabricas trapeadores y escobas, créanme que 50 millones de pesos son millones de piezas. Pero bueno, adicional a todos estos retos de mover una planta completa de Estados Unidos a México y entrenar a la gente, empezamos a tener en el mundo ciertos retos adicionales. El primero de ellos, una crisis de contenedores. Aquí está un poco la cronología de qué fue lo que empezó a suceder. Entre diciembre de 2019 y febrero de 2020 hubo un completo desastre, un vuelco en el comercio, y las exportaciones de China caen 17% en los primeros meses de 2020. La producción se detiene, por supuesto relacionado esto con la pandemia. Entre marzo y mayo del 2020, la cuarentena llevó a retrasos en puertos. Se acumularon miles de contenedores en los puertos y los contenedores vacíos no fueron recolectados ágilmente para regresar a China. Es decir, miles y miles y miles de contenedores que vinieron de China, de Asia, hacia el continente americano y europeos, se descargaron, pero no se regresaron a China para volver a ser cargados. Entre junio y julio del 2020, las importaciones de China se incrementaron debido al trabajo en casa. La escasez de contenedores conduce a un alza
en 245% en contenedores vacíos enviados desde Estados Unidos a China. Entre agosto y octubre del 2020 el comercio global resurge, la pandemia empieza a ser dominada, empiezan a abrirse restaurantes, hoteles y las industrias en general, y la demanda de contenedores se incrementa con la reactivación. El índice de costo de fletes crece 27%, y en ese momento era relativamente poco. Entre noviembre del 2020 y febrero del 2021, por cada 100 contenedores importados en Estados Unidos, solo 40 fueron exportados, 60 se mantuvieron vacíos en puertos, y por lo tanto se sigue generando un problema en este tema. De marzo y hasta hoy, la crisis en el canal de Suez estanca a más de 300 navíos, un suceso similar sucede en Los Ángeles, y más de 300 barcos se quedan anclados en el mar cuando usualmente debería de ser uno o dos. Aquí vemos cuánto es el costo de mover un contenedor de China a América y cómo fue subiendo a lo largo del tiempo. Si se dan cuenta, el pico es impresionante. El precio de un contenedor de envío ha subido 282% respecto a la misma época del año pasado. Nosotros pagábamos $3,000 por traer un contenedor de China, hoy pagamos más de $10,000. Y en algunos casos hemos visto precios de $15,000. Ahora, agregando al tema de la crisis de contenedores, tenemos una crisis en resinas plásticas. Seguramente todos venden, entre otras cosas, bolsas para basura y productos químicos que van envasados en envases de plástico. Yo solo les doy un dato. El polipropileno, que es la resina que Cepillos El Castor más utiliza, costaba 96 centavos de dólar el kilogramo a finales de 2009. Empezó a subir durante todo el 2020, por un tema que ahorita les vamos a explicar. A finales del 2020 decíamos, ¿qué va a pasar con esto? Porque los precios eran una locura, $2.80, $3, prácticamente el triple de lo que nos costaba un año antes. Apostamos a que en algún momento iba a bajar el precio. Y la verdad es que ya pasó todo el 2021 y no sabemos cuándo esto va a suceder. La última cotización que tenemos de polipropileno es de $3.70 por kilogramo. Ya estamos hablando de prácticamente 4 veces lo que nos costaba. Si ustedes ven la composición de costo de un cepillo o de una cubeta exprimidora, el 90% es plástico. Y esto nos llevó a que en el 2021, como no lo habíamos hecho hace muchísimos años, en lugar de aplicar una revisión de precios anual, como lo hemos hecho siempre, tuvimos de hecho que aplicar 2. La primera, el incremento de precios fue un promedio del 7-8%, la segunda se aplicó un 5% adicional. Y estoy seguro que ustedes habrán dicho, Cepillos El Castor no solía hacer esto. ¿Será que los nuevos socios americanos quieren empezar a recuperar su inversión y por eso nos están encajando el diente? La respuesta es absolutamente no. Con estos incrementos de precios en las materias primas, yo les puedo garantizar al 100% que hay productos que hoy se surten porque tenemos un compromiso con el mercado, porque tenemos un compromiso con ustedes, pero productos en los cuales tenemos pérdidas financieras. Una cubeta exprimidora que costaba $600, números redondos, y hoy cuesta $850, nuestro costo de fabricación es de aproximadamente $1,400 actualmente. No solo incrementó el plástico, también ha incrementado el acero y de manera muy considerable. Pero bueno, vamos a ver de qué se trata esto. Durante la pandemia, la demanda de los insumos de plástico por el sector salud se incrementó muchísimo, por equipamiento médico, etcétera, etcétera, y por geles antibacteriales. El año pasado, quien estaba dedicado a fabricar gel antibacterial tuvo una demanda como no la había tenido en años, y muchos de ellos no pudieron incluso cubrir la demanda, no por falta de capacidad de producción del gel, sino porque no encontraban envases donde meter ese gel para entregarlo a sus clientes. Y esto fue un tema que duró muchísimo. Desde el último cuatrimestre del año pasado, los efectos de la pandemia en China derivaron en el incremento de la demanda de resinas plásticas por parte de ese país. Y cuando los chinos dicen quiero un 10% más de plástico,
créanme que son millones de toneladas de plástico. El gobierno chino, como tal, adquirió mayores cantidades de resinas y a mejores precios que las industrias de plásticos en Europa, Norteamérica y América Latina. La mayoría de las cantidades de resina que se producen actualmente, por lo tanto, están siendo destinadas a esa nación. Y cuando el gobierno te ayuda a negociar ese tipo de situaciones en China y en México dice que la iniciativa privada es una pandilla de ladrones, pues tenemos una desventaja bastante amplia contra ellos, ¿no? Aquí está un poco también la gráfica de los precios del petróleo y pueden ustedes ver que ha tenido picos interesantes entre el 2005 y el 2010, luego ha bajado y ahora tiene una tendencia al alza interesante. Estamos experimentando entre enero del 2021 y septiembre un incremento del 47% en el precio del petróleo. Hablando de México, nos beneficia porque efectivamente el presupuesto de egresos e ingresos del SAT consideraba un precio menor y la tendencia es que siga subiendo. Parece ser que esperamos que vuelva a llegar a $100 como ya lo estuvo en algún tiempo. Y esto como pretexto para subir el precio de los plásticos suena maravilloso. Y digo como pretexto porque cuando el petróleo estuvo en $100 y luego se cayó a 20, créanme que los plásticos no bajaron un 80%. Los productores de resinas plásticas incrementaron sus utilidades y el precio bajó un poco, pero nunca un 80%. Adicional a esto, en febrero del 2021, todos lo recordarán, hubo una nevada en Texas que no se había visto en decenas de años, que llevó a un problema muy fuerte. En el área de Houston tuvieron que parar las refinerías, tuvieron que parar la producción, y de hecho hubo casos dramáticos donde la gente se quedaba sin energía eléctrica porque no podía pagarla y por lo tanto sin calefacción. Las tarifas de energía eléctrica en Estados Unidos se dispararon y yo escuché casos de gente que pagaba $50 mensuales de energía eléctrica y la siguiente factura les llegó de $1,400, $1,500. Allá la energía no tiene un precio fijo y no es un monopolio del Estado como aquí y se mueve de acuerdo al mercado y la verdad es que fue dramático. Se dejaron de producir bajo estas circunstancias entre 500,000 y 1.2 millones de barriles por día, según analistas de Rystad Energy. Esto que sucedió en febrero y que se prolongó hasta finales de marzo, también provocó un retraso en la cadena productiva de las resinas plásticas y es lo que seguimos viendo hoy en día, 6 o 7 meses después, como una afectación grave. A esto vamos a agregarle otro reto adicional que se está presentando justo en estos días. Esta nota la encontramos la semana pasada. Se está empezando a presentar una crisis de carbón en Asia. ¿Vale? Esto es un artículo que encontramos en la revista Forbes en septiembre 27. No sé si alcancen a ver la fecha, pero es de hace apenas unos días. Dice, ante la crisis de energía en China, varios proveedores importantes de Apple y Tesla detuvieron la producción en algunas de sus plantas. China se ha comprometido a reducir la intensidad energética en cerca de 3% en 2021 para cumplir con sus metas climáticas. Las autoridades provinciales también han intensificado las restricciones de emisiones en los últimos meses después de que solo 10 de las 30 regiones del continente lograron alcanzar sus objetivos energéticos en el primer semestre. La situación ha estado afectando a fábricas en centros industriales clave en las costas este y sur durante semanas. Varios proveedores importantes de Apple y Tesla detuvieron la producción en algunas de sus plantas. Un reto más que está sucediendo justo ahorita y que va a volver a retrasar las cadenas de producción, simple y llanamente porque no hay energía para operar la maquinaria. Porque mucha de la energía en China se genera con carbón, es altamente contaminante y el gobierno chino tiene un compromiso de reducir sus emisiones de CO2 y lo está haciendo frenando la producción de energía eléctrica. Entonces, los retos siguen y todavía no se ve para cuándo esto se normalice. Bueno, estos son los retos mundiales. A estos vamos a volver a tocar un poquito el tema de los retos internos de Cepillos El Castor. El primero de ellos fue reclutamiento. El headcount o número de empleados totales en la empresa en agosto del 2019 era de 219. En septiembre del 2021, 2 años después, son 459 empleados.
Se dice fácil, pon un anuncio, que lleguen 240 gentes más, que se metan a trabajar y mañana estamos produciendo lo que es necesario. La realidad es que no es así. El incremento tan fuerte en el número de empleados te lleva a 3 o 4 problemas. El primer problema, no entran sabiendo operar la maquinaria y entran dando tasas de productividad de un 25 a un 30%. Segundo problema, cuando tienes 200 gentes y 5 supervisores de producción y un ingeniero de procesos y un equipo configurado para manejar 200 empleados, y luego agregas otros 200, tienes que agregar también supervisores, ingenieros de procesos, superintendentes, etcétera, que vienen de otras industrias con habilidades y con conocimientos, pero que no conocen la industria de los cepillos. Que es una industria, por cierto, bien chiquita, que hay pocos jugadores en el mercado y por lo tanto no es fácil jalarte empleados que vengan ya con conocimientos. Si habláramos, por ejemplo, de la industria automotriz, de pronto, no sé, General Motors tiene un crecimiento impresionante y empieza a reclutar gente que antes trabajó en Mercedes-Benz o en BMW y la gente viene ya con el conocimiento de la industria. En nuestro caso, y sobre todo para el tipo de producto que fabricamos, en México no tenemos competidores, creo que todos ustedes lo tienen bien claro, y por lo tanto no hay de dónde echar mano de fuerza laboral que venga ya capacitada, y esto nos complica muchísimo. El tercer problema que se genera con un crecimiento tan rápido, al no tener al equipo de supervisión adecuado y de capacitación, es que empiezas a generar una rotación de personal muy fuerte. El año pasado nosotros tuvimos un coeficiente de rotación del 85%, que es casi cambiar a toda la plantilla en un año. Este año va mejorando considerablemente, pero todavía vamos a cerrar, calculamos, con un 58% de coeficiente de rotación, que sigue siendo una barbaridad. No sé quiénes en sus empresas se puedan imaginar que el 58% del personal saliera y entrara nuevo en un periodo de un año y cómo esto les podría afectar. Hemos estado haciendo todo lo necesario para reclutar y para entrenar, pero es un proceso que lleva tiempo. Sin embargo, y para empezar a resolver las cosas, estamos trabajando en incrementar la capacidad productiva. Estamos agregando máquinas de inyección de plástico. En agosto del 2019 teníamos 13 inyectoras, en septiembre del 2021 tenemos 33 y 4 más por instalarse en los próximos 2 meses. Les platico un poquito qué pasó en cuanto a inyectoras en particular. Cuando cierra Sparta su fábrica en Estados Unidos y nos manda la producción acá, aprendemos que Sparta Brush o Carlyle no fabricaba sus bases de plástico. Se las maquilaba a un tercero, que por cierto está localizado en Sri Lanka. Nos mandan la maquinaria, se dan cuenta que nuestros cepillos son tanto y en algunos casos mejores en calidad que los que ellos fabricaban, y se deciden en la línea de cepillos de colores a descontinuar su línea de productos para que nuestra línea, la de cepillos El Castor, se convierta en la nueva línea de cepillos Sparta, digámoslo así, la colección 2021 de los cepillos de Sparta. Y esto nos lleva a que dejen de comprar estos blocks de plástico en Sri Lanka y los empecemos a producir nosotros. La decisión en el papel y desde el punto de vista financiero se veía padrísima. Desde el punto de vista marketing se veía padrísima. Desde el punto de vista operacional, teóricamente se veía padrísima porque en lugar de tener que hacer 2 líneas de cepillos, hacíamos una sola con 2 marcas diferentes y nos facilitaba la vida. Nada más que perdimos de vista que estos 70 u 80 mil blocks de plástico que producían en Sri Lanka, ahora los tenía que empezar a producir cepillos El Castor, y son 80 mil blocks que de pronto no tenías los moldes y las inyectoras suficientes para poderlos procesar. Cuando hablamos de inyectar un bloque de plástico para una escoba o un cepillo, hablamos de piezas muy gruesas, y cuando son muy gruesas las piezas, quien conozca un poquito de inyección de plástico, tardan muchísimo en enfriarse. Entonces no es una producción de piezas que produzcas 500 o 1000 piezas por hora. Son producciones lentas por el ciclo de enfriamiento
y entonces producir 80,000, si hablamos de popotes, hay máquinas que los producen en 2 horas, pero si hablamos de bases para cepillos, estamos hablando de una cantidad muy interesante de tiempo de producción y de número de máquinas. Entonces, esto también nos complicó un poquito la vida. Aquí podemos ver, estas son las máquinas que se recibieron hace un par de meses. Son máquinas grandes, una de 800 toneladas, 2 máquinas de 350 toneladas, una máquina de 240 toneladas. Cuando hablo de toneladas, hablo de la fuerza de cierre de la máquina y de ahí depende el tamaño de pieza que puedas producir. Cuando tú necesitas comprar, vamos a decir, me llamo Mercado Libre, necesito 100 camionetas para reparto mañana. De pronto voy a diferentes agencias de coches y las compro. Cuando necesitas maquinaria, normalmente no es que esté ahí disponible esperando a ver quién se la lleva. Das un anticipo, empiezan a construir la maquinaria y 4, 5 o 6 meses después, dependiendo de la complejidad del equipo, te lo entregan. Entonces, si yo le estoy diciendo que hace un par de meses instalamos estas máquinas, los anticipos para empezar a resolver los problemas se dieron en enero de este año. No es que nos estemos tardando en reaccionar, es que el tiempo que se requiere para lograr la reacción es un tiempo que no podemos reducir ni a billetazos ni robándole a Dios. Realmente hemos hecho lo mejor que hemos podido, pero se ha requerido un tiempo. Muchísimas gracias, estamos a sus órdenes para empezar a construir este proyecto juntos. Igual en América Latina, para quienes nos escuchan por Facebook Live, tenemos toda la intención de desarrollar también el proyecto que les permita ser más eficientes y más exitosos. Muchísimas gracias a todos. Buen día.